¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra, estamos en vivo, 21:33, 22 grados la temperatura en Asunción. Adelantábamos ya en el noticiero, dos temas vamos a tocar esta noche. El primero tiene que ver con la belleza que puede generar, la obsesión por la belleza puede traer consecuencias. El caso que fue mediatizado, que se publicó en diferentes medios de comunicación, que llegó a instancias judiciales, el caso del doctor Cavallo, es el disparador para lo que queremos hablar acá, porque ya está con nosotros el doctor Enrique Asta, es el presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. ¿Cómo funciona todo el tema de las acreditaciones, específicamente la sociedad que él preside, cómo opera, por qué no se toma intervención cuando vemos incluso en redes sociales la cantidad de ofertas de tratamientos, de cirugías, y muchas de ellas, y según hemos corroborado en una investigación que realizamos a partir de las publicaciones en redes sociales, se realiza prácticamente con un nulo control por parte de las autoridades. ¿Cuáles son los riesgos que ello implica? Tenemos preparado este informe y a la vuelta vamos a hablar con el doctor Enrique Asta. Y el otro tema tiene que ver con el polémico proyecto de ley cuyo principal proyectista es el diputado colorado hoy independiente Arnaldo Samaniego. Se instaló como la creación del superministerio. ¿Por qué superministerio? Porque el proyecto contempla fusionar dos instituciones, por un lado la SICONI y por otro lado Senatic, y de paso también tener un control, ellos dicen los proyectistas, actuar de nexo, que el MICOTIC, este ministerio, actúe de nexo con COPACO, CONATEL, con el Poder Ejecutivo. Tenemos preparado un material al respecto porque participamos de la audiencia pública que se hizo la semana pasada y hablamos también con referentes del sector de las telecomunicaciones que participaron de esta audiencia, y hay muchas dudas en relación a la creación de este superministerio, y por fin pudimos hablar con uno de los proyectistas, el diputado Arnaldo Samaniego, cuando una compañera de Radio 1, la colega Miriam Soilán, en un momento le consulta, que le hemos buscado un montón. Arnaldo Samaniego dijo que él estuvo o está permanentemente ocupado. Varias veces le hemos invitado para que participe de este programa. Nos responde que está ocupado, sin embargo en sus redes sociales vemos que está compartiendo un partido de fútbol. No hay problema que Arnaldo Samaniego juegue fútbol, pero cuando es el proyectista de una iniciativa tan importante como la creación de un ministerio que nuclea varias instituciones, lo lógico es que el proyectista por lo menos socialice y dé explicaciones acerca de las dudas y el alcance del proyecto de ley. Vemos este primer informe en relación al tema de lo que vamos a desarrollar con el doctor Enrique Asta, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. Veamos el informe. Obsesión por la belleza puede ser fatal. Alertan ante cirujanos sin idoneidad. La obsesión por la belleza, sumada a la total falta de control de los profesionales de salud que operan en el rubro de la cirugía estética, pueden llevar a la muerte. Esta semana se dio a conocer un caso que llegó a condena donde un médico sin la idoneidad debida puso en riesgo de muerte y ocasionó daños irreparables a sus pacientes. El doctor Miguel Ángel Cavallo fue condenado a 2 años de prisión tras descubrirse que ejercía la profesión de cirujano plástico sin contar con el documento habilitante. La Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica informó que el doctor Cavallo no formaba parte de la sociedad y tampoco estaba inscripto como especialista en cirugía plástica en la Dirección de Registros y Control de Profesionales del Ministerio de Salud. El Tribunal de Sentencia, presidido por Manuel Aguirre e integrado por Blanca Gorostiaga y Rosana Maldonado, dispuso la suspensión de la condena a cambio de realizar en forma gratuita una operación reconstructiva al mes durante 1 año en el Hospital del Quemado, entre otras condiciones. Ante esto, las autoridades de salud pública y del Hospital del Quemado anunciaron que apelarán la condena y solicitarán que el médico reciba otro tipo de sanción como parte de la condena por mala praxis, ejerciendo como cirujano plástico sin ser. El caso saltó a la luz tras la denuncia hecha por la señora Karina Segovia,
quien el pasado 27 de mayo del 2016 fue sometida a una intervención quirúrgica por el doctor Cavallo en una clínica montada en su propia casa en el barrio Carmelitas de Asunción. La mujer fue sometida a una cirugía plástica que le ocasionó severos daños en la cara. A raíz de esto y sumadas otras denuncias, presentó una querella contra el médico pidiendo 4 años de cárcel más la reparación del daño. El fiscal del caso, Jean-Paul López, quien pidió 3 años de prisión para el médico, explicó que el mismo no contaba con la autorización del Ministerio de Salud para intervenir quirúrgicamente en su casa. No se trataría de un caso aislado, ya que conforme a los datos proveídos por el propio Ministerio de Salud y la Sociedad Paraguaya de Cirujanos Plásticos, pululan en el país las clínicas clandestinas y profesionales que no están debidamente habilitados. Se insta a las personas interesadas en someterse a una cirugía plástica a tomar los recaudos necesarios antes de someterse a una intervención quirúrgica y conocer los antecedentes del profesional al que recurren. Se puede consultar la lista de miembros certificados y habilitados para dichos procedimientos. Doctor Enrique Asta, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación al programa La Caja Negra y por darnos este espacio para poder explicar un poquitito sobre la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica y los médicos acreditados. Los cirujanos plásticos deben, quienes operan, quienes trabajan en nuestro país, necesariamente tienen que estar acreditados. No necesariamente. Lo que pasa es que la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica es una entidad sin fines de lucro en la cual nosotros somos realmente de carácter gremial, científico, cultural y social. Y básicamente la regulación de esto lo tendría que tener el Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero una vez que uno obtenga un registro médico, podría realizar cirugías en base a ese tipo, ¿verdad? Pero todos los médicos que estamos aglutinados dentro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, lo que tenemos siempre es unos códigos tanto de ética, unos estatutos. Para que podamos ser miembros deberíamos de pasar primero por unos estatutos de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. Una vez que pasamos eso, presentando una monografía, un trabajo, todo eso se pasa de vuelta al Círculo Paraguayo de Médicos y una vez que el Círculo Paraguayo de Médicos acredita, pasamos al Ministerio de Salud a tener el certificado de especialista en el Ministerio de Salud y también dentro de la sociedad. De hecho, como usted dice, los que están registrados pueden trabajar sin ningún problema, Así pero mismo. Convengamos que desde el momento en que forman parte o están acreditados o forman parte de la sociedad, hay como que una garantía. Asimismo, desde el momento en que uno tiene todas las acreditaciones, uno hizo bien las cosas, presentó sus papeles, hizo la residencia en cirugía general, los años de cirugía plástica que generalmente hasta el año pasado, que no teníamos todavía residencia dentro del país, este año se habilitó la residencia de cirugía plástica en nuestro país. La mayoría de nosotros íbamos al extranjero y teníamos el título de cirujanos plásticos, acreditados generalmente por la sociedad de su país y también a través de alguna universidad de ese país, ¿verdad? Obviamente la persona que está dentro de toda esa regla busca entrar dentro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. ¿Por qué? Porque realmente es una garantía que le ofrecemos al paciente. Por eso es que nosotros instamos a que siempre que el paciente quiera realizarse una cirugía plástica, entre dentro de la página de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, vea si su médico está ahí y por lo menos va a tener una garantía, una seguridad de que está trabajando con se está operando con una persona que sí ha hecho las cosas bien y se ha preparado para este tipo de cirugías. ¿Cuáles son las condiciones para que un profesional médico integre y forme parte de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica? Primero se hace una residencia en la parte de cirugía general. Una vez acabada la cirugía general se hace cirugía plástica. Como te dije, hasta el año pasado, por lo menos que no teníamos, en la gran mayoría de los países eran 3 años. Hay países en donde tienen 4 años, como el caso de Colombia, y algunos países inclusive 5 años, como es en España, en donde ellos generalmente ya hacen los 2 primeros años en la parte de cirugía general y los 3 siguientes años hacen la parte de cirugía plástica. Entonces, una vez terminados esos trámites, uno viene, presenta los papeles dentro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica
Y existe un comité de admisión integrado por miembros de la sociedad. Ese comité de admisión lo que hace es ver los papeles de esta persona, tratamos de contactar obviamente con la sociedad de ese país, si realmente esa persona realizó esos estudios, ¿verdad? Y una vez eso se hace una monografía, se hace un trabajo en el cual también debe ser aceptado, y una vez aceptado es miembro titular, antes uno es miembro aspirante, perdón. Esto sería como una especie, y perdón el término, no sé si ustedes quieren utilizarlo, pero una especie de certificación, digamos. Y es una certificación, que al final Jorge, le da más garantías al paciente, al que va a ser intervenido, ¿verdad? Así mismo, Jorge. Yo decía el otro día, yo no veo mayores inconvenientes que quienes se dedican a esta rama de la medicina, la cirugía plástica, recurran a métodos de promoción que lo pueden hacer para conquistar clientes a través de redes sociales. Yo digo, no hay ningún problema que lo hagan eso, pero lo grave está, o me parece que lo importante acá, para darle una garantía al paciente, es que si forma parte de esta sociedad, es como que una certificación, insisto con el término, para que la gente entienda de que se va a someter con una persona que puede o que le va a ofrecer todas las garantías en el momento de la intervención quirúrgica. Es así mismo. Nosotros básicamente, o sea, el rumbo que estamos tomando, y te diría no solo en nuestro país, sino a nivel de América Latina, porque fuera de cámaras te comenté que hoy justamente en Panamá, donde está la sede de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, se hizo el lanzamiento de un video de promoción de médicos certificados. Porque realmente hay mucha diferencia, estás utilizando mucho término de certificación y realmente es una certificación. El hecho de que yo haya estudiado, haya hecho bien las cosas, presento, porque la persona que hizo bien las cosas generalmente busca integrar parte de la sociedad paraguaya de cirugía plástica. ¿Por qué no querría uno formar parte de esta sociedad paraguaya si hizo todo lo que corresponde, ¿verdad? Así mismo. Y una vez que termina esto, ¿verdad? Y se realiza la acreditación, la persona está dentro de miembros titulares. Más adelante, si querés, podemos hablar de lo que son las capacitaciones, de los cursos, de las recertificaciones, porque esto no termina con que yo haya entrado dentro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. Y tener una especie de carnet y queda allí. Exactamente. Tenés que ir como que hay una recertificación cada 5 años. Y esa recertificación obviamente te obliga a que asistas a cursos, a que dictes charlas, a que vayas a congresos en el extranjero y más aún dictes charlas o algún curso en el extranjero. Y esa recertificación se obtiene, o sea, esto te va dando puntajes y en base a esos puntajes obtenemos la recertificación. O sea, no estamos hablando de que una vez que entraste dentro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica te quedaste ahí. ¿Cuántos son hoy actualmente? Somos 51 miembros titulares y 3 miembros aspirantes. Ahora, ustedes tienen conocimiento que no hay ningún problema hoy por toda no sé, Mercosur, que vengan médicos profesionales, que yo no sé hasta qué punto, si un profesional paraguayo quiera ir a abrir una clínica en otro país, va a ser tan fácil como es acá. Pero digo, ¿ustedes cómo observan esto? ¿Hay una preocupación en el gremio, acá en la sociedad? Supongo yo que en algún momento, o ya lo hicieron, pidieron a las autoridades, en este caso el Ministerio de Salud, un mejor control. Así mismo. Inclusive la presidenta anterior, yo ahora asumí en julio, la doctora María Liz Maciel ya había comenzado y habían presentado notas a nivel del Ministerio de Salud tratando de lograr algo muy importante para nosotros, que es la ley de especialidad. En la ley de especialidad básicamente vamos a tener el control de lo que realmente el lugar donde uno pueda realizar la cirugía plástica. Obviamente es muy diferente a que puedas realizarlo en una casa, como estamos diciendo, y realizarlo en un sanatorio donde existen todas las condiciones necesarias. La acreditación de esa persona, que también con esa ley de especialidad probablemente tendríamos que regirnos ya a través de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, de los insumos que estemos utilizando, porque esos insumos también son importantes, Jorge. O sea, esos insumos básicamente, yo te estoy hablando, podemos hablar de prótesis mamaria, podemos hablar de toxinas botulínicas, podemos hablar de ácidos hialurónicos, que son de uso muy frecuente, que de repente no están registrados dentro del Ministerio de Salud. Entonces no existe una trazabilidad de esos productos y obviamente existe el contrabando.
Hasta eso, imagínate. Hasta eso existe. Por eso es muy importante, porque algunos, yo entiendo que se puede reducir a que esto pueda ser hasta una, como pusimos en uno de los zócalos, una obsesión, una cuestión meramente estética, ¿verdad? Que es válido eso, Sí, ¿verdad? sí, sí. Eso no está en discusión, ¿verdad? Pero lo importante es que no pase esto que pasó con esta mujer que denunció. Yo no sé si hubo mala praxis o no. Me decía el abogado el otro día que se reunió en la junta, hubo una junta médica y ahí se determinó que no hubo mala praxis, que en realidad lo que sucedió es que no tenía la habilitación del Ministerio de Salud para que en su casa, en su residencia, funcione como una clínica. Entonces, acá es el Ministerio de Salud el que tiene que tomar intervención y hacer todo este control para que se dé esa trazabilidad que usted menciona, doctor. Así mismo, nosotros no somos, vuelvo a repetirte, un ente habilitador, un ente regulador y un ente de control. Básicamente, lo que ofrecemos es una certificación de que esa persona que está dentro de la lista de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica hizo bien las cosas, hizo una capacitación, el cual le habilita y le acredita que pueda realizar este tipo de cirugías. Claro. Ahora, cuando entramos ya en el detalle, yo digo, ustedes desde la sociedad, supongo yo que hoy día nadie está exento de las redes sociales, ustedes ven y dicen, pues este fulano X, Torres que apareció, ¿quién es? ¿De dónde viene? Ustedes se preguntan, evalúan o supongo yo que les debe preocupar, ¿verdad? Sí, porque al final es el oficio de ustedes el que está en riesgo, ¿verdad? Cuando aparecen denuncias de este tipo de situaciones, ustedes se ven a la larga, o directo o indirectamente perjudicados. Y te diría que directamente, porque de repente hay personas que están operando, hay casos en otros países, o mismo acá, ¿verdad? Donde hubo muerte de un paciente, y eso directamente el paciente relaciona con algo de cirugía plástica. Automáticamente. Existe un mito terrible con respecto a la liposucción, donde todo el mundo dice, es la cirugía más riesgosa porque hubo casos de muerte, pero realmente a veces uno se pone a pensar y esta persona que tuvo ese problema o no estaba dentro de la sociedad o si estuvo, bueno, es una cuestión de ver, que en este momento no quiero tocarlo, ¿verdad? Uh-huh. Pero obviamente siempre salpica y queda ese miedo dentro de la sociedad con respecto a esto, más aún cuando uno está viendo como el caso que ocurrió que estuviste mencionando en el Zócalo, ¿verdad? En donde las personas comienzan a preguntarse, bueno, pero ¿y me puede quedar así? Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, el pulular de diferentes consultorios, spa, peluquerías, en donde se realizan procedimientos que no deberían de realizarse, es lo que te estoy hablando, que con respecto a la ley de una especialidad en cirugía plástica, generalmente ordenaría mucho más eso. Por algo. Eso el Ministerio de Salud obviamente va a ser el encargado de realizarlo, claro. No nosotros. Pues yo le decía hace rato al colega Carlos Peralta, hablamos del Ministerio de Salud como que muy grande, ¿verdad? O sea, ¿qué sector? La Superintendencia de Salud. Y yo creo que hay varios sectores que deberían tomar intervención. Claro. Pues eso que usted mencionó, para mí es gravísimo. ¿Quién controla la calidad de los insumos que se utilizan, ¿verdad? Aparte que puede realizar una intervención quirúrgica un profesional médico que tenga el registro pero que no forme parte o que no esté acreditado, de hecho lo puede hacer. Pero ¿quién controla los insumos que utiliza? Como usted dijo, ¿verdad? Los medicamentos que utiliza, no sé si ese es el término, ¿verdad? También, o sea, así como decimos, la parte de superintendencia, la parte de control del registro de profesionales, o sea, ahí tendría que ser una mezcla de diferentes sectores del Ministerio de Salud que pueda realmente llevar a un control que sea con seguridad, principalmente para el paciente. Pues o sea, si uno se pone a pensar acá, el objetivo principal es el paciente. El paciente es el que tiene que tener la seguridad, el paciente es el que tiene que estar realmente tranquilo de que su médico va a realizarle una buena cirugía y de qué productos va a utilizar con esa. Hay ya hoy en el gremio de ustedes la especialización, por ejemplo, el doctor, no sé cuál es la suya, es especialista en nariz, es especialista en... ¿Hoy ya se da eso o no todavía? No, o sea, dentro de la cirugía plástica está la cirugía estética, reconstructiva y maxilofacial. Dentro de la cirugía estética, obviamente para tu formación,
realizas todo tipo de cirugías. O sea, vos realizas una liposucción, una cirugía de nariz, que es la rinoplastia. Claro. Pero después uno hace una especialización dentro de eso otra vez, ¿o no? Precisamente. No precisamente. Generalmente hay colegas que se inclinan un poquitito más del lado de la estética o del lado de la reconstructiva o del lado de la parte maxilofacial, ¿verdad? Pero no precisamente hay una subespecialidad de vuelta en hacer solamente cirugías de narices o cirugías de mamas. Pero sí hay quienes solamente hacen estética. Sí. Solamente cirugía. No sé si... No, claro, dentro de la preferentemente, formación, ¿verdad? claro, dentro de la formación yo podría hacer probablemente solamente estética, pero sí me formé haciendo maxilofacial y me formé haciendo cirugía reconstructiva. Claro, pero después ya acá hay nombres famosísimos que yo sé que en un 90% hacen estética, ¿verdad? Y que no hay problema que lo hagan, ¿verdad? Sí. Digo nomás que, por eso le preguntaba si dentro otra vez de esta especialización existe una reespecialización. Exactamente. Lo que en la parte de la sociedad en sí está tratando de sacarse un poquitito de encima es ese título de solamente ser cirujanos estéticos. Eso es lo que más nos diferencia de las personas que realmente no están acreditadas probablemente. ¿Por qué te digo eso? Porque realmente, probablemente esa persona que no está acreditada puede hacer una liposucción, puede hacer una cirugía de nariz, al igual que lo que yo puedo hacer, pero te puedo asegurar que la parte de cirugía reconstructiva, en realizar colgajos, y realmente mucha gente a veces no nos relaciona mucho con respecto a la parte reconstructiva, pero tendrías que ponerse a pensar en quienes realizan en estos accidentados de motocicleta, Claro. en moto diariamente. Son cirujanos plásticos. Son cirujanos plásticos. O sea, somos nosotros los que realizamos los colgajos, las reconstrucciones mamarias, ese tipo de cirugías en los quemados. Inclusive Paraguay se destacó mucho a nivel latinoamericano porque llegamos a hacer 2 videos, o creo que fueron 3, de pacientes quemados, pacientes con accidente, con cicatrices, y tuvieron mucha repercusión a nivel tanto nacional como internacional, que muchos otros países realizaron sus videos de propaganda, llamémosle así, ¿verdad?, en base a la parte de cirugía plástica. Por eso no quiero que generalmente el cirujano plástico sea catalogado solamente desde el punto de vista estético. El cirujano plástico se capacita también en la parte reconstructiva, en la parte de quemaduras y en la parte de maxilofacial. Yo me imagino el trabajo y la tarea que deben tener a juzgar por el índice porcentaje en Paraguay, que es la preocupación permanente del doctor Filártiga al Hospital del Trauma, ¿verdad? Con el porcentaje que tenemos de accidentes de motos, ¿verdad? El trabajo que no solamente tiene un traumatólogo, sino también un cirujano plástico, ¿verdad? Así que mismo. hace cirugía reconstructiva. Sí, Debe señor. ser altísimo el porcentaje. Y es alto el porcentaje también en el Instituto de Previsión Social, en el Hospital de Clínicas. Son lugares donde se realizan muchísimas cirugías reconstructivas que de repente, como te digo, no están dentro de la conciencia de la población en general, pero los que realizamos esas cirugías somos los cirujanos plásticos. Desde el momento, ¿cuántos años tiene esta sociedad, doctor? La sociedad fue fundada en 1952. 1952. 66 años vamos a cumplir. ¿Y que un promedio de cuántos son? 51. 51. O sea, es difícil, riguroso, no es fácil formar parte de esta Y básicamente, de la sociedad no, hubo un periodo en el cual realmente no hubo mucha formación de cirujanos plásticos. Realmente éramos pocos como población. Y posteriormente se fueron formando más médicos, la carrera también fue más publicitada, llamémosle así. Entonces comenzamos a tener mayor cantidad de médicos que están entrando dentro de la sociedad, ¿verdad? Cuando vemos estas ofertas, estas promociones, estos cirujanos que, con todo respeto le digo, utilizan su casa, viven y también hacen, yo digo, ¿cómo? Cada uno elige la profesión que quiere, ¿verdad? Pero en la propia casa donde come, donde vive, hace anexo clínica, eso es medio... ¿Eso está permitido? ¿Eso Bueno, pasa en otros países también o acá nomás tenemos tanta libertad para este tipo de...? Te puedo decir que acá prácticamente no existe control, ¿verdad? En otros países también ocurre. O sea, es un mal, llamémosle latinoamericano, ¿verdad? Ocurre. El pulular de spa, de peluquerías, de gente que se hace hasta en un gimnasio procedimientos de este tipo, ¿verdad? Inyecciones de ácido hialurónico, de toxinas botulínicas. Tratamos y vamos a pelear realmente para que exista un mecanismo de control, pero básicamente nosotros lo que queremos es que el paciente acuda a la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica.
O sea, yo no estoy para hablar mal de ningún colega, Claro. ni tampoco criticar al que no está realizando en forma las situaciones de cirugía o de inyecciones de productos, lo que sea, sino más que nada que el paciente tenga lo que llamamos el top of mind. Una vez que piense en cirugía, piensen entrar y buscar su cirujano plástico dentro de la lista de médicos de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. Ese es nuestro objetivo principal y te puedo decir que es el objetivo a nivel latinoamericano. En mayo de este año, ahora fue el Congreso de la Federación Latinoamericana y están exactamente con la misma temática. Nosotros como Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica nos regimos por los estatutos de la Federación Ibero-Latinoamericana y justamente de lo que estuviste hablando, que mucha gente te habla de lo que se llama la competencia desleal. O sea, en realidad no es una competencia desleal, sino básicamente es realizar cosas en donde no están reguladas, ¿verdad? Así como acaba de decir, en una casa, en una peluquería, ¿verdad? Porque veo también que hay competencias incluso en promociones, ¿verdad? Así mismo. En precios. Una de las... Si vos haces un paquete, de paso te hago tal cosa. Yo Así digo, mismo. pero eso es válido. ¿Qué pasa si se tienen todas las garantías? No sé, ¿cómo le llaman ustedes? La patología de un paciente, si en ese momento tiene una reacción alérgica o convulsiona, si Y están obviamente listos para que no. prestar primeros auxilios o si no reacciona a una anestesia. O sea, yo digo, hay garantías allí, por lo visto. Y obviamente que no. No hay, ¿verdad? No hay, absolutamente bajo ningún punto de vista, porque lo otro también en lo cual se está empezando a trabajar, porque obviamente hay que ayornarnos a lo que es las redes sociales, como estuviste comentando, las publicaciones. Hay cada publicación totalmente antiética en donde figura el rostro de la paciente estando desnuda en un preoperatorio, que es El obviamente... antes y el famoso el antes antes y el después. después, así mismo. Y ahí es donde... Eso supongo yo que le preguntan al paciente, ¿verdad? Si está, Debería de haber un consentimiento. En Debería nuestro haber un país tampoco no está. Nos regimos... Eso tendría que estar regulado también, ¿verdad? bueno, en realidad nosotros, los que estamos dentro de la sociedad, nos regimos por los estatutos de la Federación Ibero-Latinoamericana. Obviamente ¿FILAC? existe ¿Qué es? FILAC, y FILAC, es Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía De Plástica. cirugía plástica. Eso es FILAC, Claro, esta es como la rectora. la rectora, digamos. Bueno, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, ustedes en la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica me dijo, hoy son 51. ¿Cuántos creen que están hoy en Paraguay operando, trabajando fuera de la sociedad? Me responde a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Ok. Bueno, seguimos en la caja negra. Acá tengo un par de mensajes, doctor. Me hablan de casos, me muestran fotos de clínicas. Me dice, esta no está ni habilitada ni para el... Digo, el trabajo tiene que hacer, claro, el Ministerio de Salud. Pues ¿cómo se encarga? ¿Cómo detectan? ¿Cómo el caso de del sonado caso, porque se mediatizó y hubo un juicio de por medio? ¿Cómo hace el ministerio acá en el barrio, en el coqueto barrio Carmelita, estaba operando, ¿verdad? Uno ve semejante mansión y dice acá, esto está habilitado. Sin embargo, ni siquiera tenía la documentación. Claro que es médico, eso lo explicaban, tiene registro el cirujano argentino, Cavallo, pero no tenía la documentación Ahí está una publicación operada en Carmelitas, pues no tenía la habilitación del Ministerio de Salud. Por eso es que usted dice, prácticamente no existe un control y acá, ¿quién? O sea, coincidimos que el Ministerio de Salud, pero entre el abanico de responsabilidades que tiene ese ministerio, uno diría, pues, entonces, un sector, un área en particular es la que debería de encargarse de esto para que no ocurra este tipo de denuncias. Acá, afortunadamente, esta mujer está con vida, ¿verdad? Pues hay casos de denuncias de personas que han fallecido. Así mismo. Realmente no sé qué sector del Ministerio de Salud se encargaría exclusivamente de las habilitaciones de las clínicas, ¿verdad? Pero se tendría que tener en cuenta eso antes que nada y antes de comenzar a trabajar también, obviamente, tener primero la habilitación y posteriormente ver eso, ¿verdad? Sí, acá
de todo. Y como ustedes dicen, Fernando de la Mora es un spa, muestra la famosa fotografía del antes y el después. Dice lipoenzimática, reducción de grasa localizada y celulitis, natural body, promoción, dice. Esto no hay problema en hacer, pero ¿hay garantías para la persona que quiera recurrir a Yo no conozco el lugar, Jorge, ¿verdad? Pero básicamente las garantías, vuelvo a repetirte, deberían de estar dadas a través de una persona que tenga una acreditación. Nosotros como sociedad no somos un ente regulador, habilitador ni controlador. Sí ofrecemos personas que tengan realmente preparación o acreditación para poder realizar este tipo de... Es más, acabas de mencionar, y te acabo de mencionar también las publicaciones que son antiéticas. Definitivamente no creo que veas no vas a ver, mejor dicho, un médico dentro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica esté poniendo esto. Promoción, hacemos esto y te regalo esto. Hicimos un debate en uno de los programas acá en Unicanal, cuando en un concurso de belleza, el sorteo para la ganadora de la Miss era lo que ella quería retocarse. Yo dije, eso es ético. Es antiético. Es antiético. No está permitido. Por supuesto, hay colegas suyos que vinieron y defendieron, ¿verdad? Porque ellos insisten en que se dedican exclusivamente, por eso lo preguntaba, hacen cirugía estética, no es ninguna obligación, es una decisión que por supuesto quien gana, pero es lo mismo que te ganas un 0 kilómetro, te ganas el tratamiento con el doctor fulano de tal para lo que quieras, para mejorar. Entonces digo, dentro de los sorteos no están permitidos. No están permitidos, ¿verdad? Absolutamente, es totalmente antiético. Y por eso ahí digo, ¿quién tiene que entrar a regular? Eso es la CONAXAR, porque estamos hablando de sorteos, tiene que entrar el Ministerio de Salud. Por eso yo quiero saber, ¿esto pasa acá en Paraguay nomás o pasa también en otros países? Usted me dice que pasa. Ocurre también en otros países. La queja te diría que es generalizada. Yo estoy dentro de un chat de presidentes de sociedades de todos los países latinoamericanos y realmente ocurre. Y se deben escandalizar, ¿verdad? Cuando ven algunas promociones, claro, y deben pero compartir. No podemos, ustedes, obviamente, hacer absolutamente nada, salvo caso que sea un miembro de la SPACPRE, ¿verdad? Que es la Sociedad Paraguaya. Claro, que forme parte de la sociedad y sí ustedes, hay como que un llamado de atención, ¿verdad? Así mismo. Acá debería haber una especie de condición, ¿verdad? El que quiera formar parte, por más de que en algunos casos yo estoy de acuerdo con el tema de la certificación, ¿verdad? En otros casos depende del ejercicio de cada profesión, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de la profesión de ustedes tiene que darse necesariamente una garantía, una certificación, porque estamos hablando de nada más y nada menos que de la vida de una persona, ¿verdad? El problema es que hay también mucho crecimiento de cursos, de posgrados, entre comillas, en países limítrofes, en donde de repente un cursito cada fin de semana durante un año y ya vienen como especialistas. Y está lo que te digo. Está lo de la colegiación. Así mismo, la colegiación de médicos y la ley de especialidad en cirugía plástica. Así como estábamos hablando, que me habías preguntado cuántas personas más o menos vendrían a hacerla, calculando, yo inclusive hablé con unos colegas, estarían alrededor de 20 personas. 20 personas. Fuera de la sociedad que están... Fuera de la sociedad que están trabajando directamente en esto. Ahora, existe algo que también nos preocupa y que generalmente tratamos de hablar con las demás sociedades dentro de nuestro país, que es un intrusismo dentro de la especialidad. Ya existen cirugías plásticas de párpados hechas por oftalmólogos, existen rinoplastias hechas por otorrinos, existen prótesis mamaria o reconstrucciones mamarias hechas por mastólogos, existen abdominoplastia, que es la cirugía del abdomen, hecha por ginecólogos o por cirujanos generales. Y entonces yo creo que una de las especialidades más golpeadas en ese sentido probablemente somos nosotros. Porque realmente el colega dice, bueno, yo estoy capacitado en hacer esto porque estudié la nariz y entonces puedo hacer la rinoplastia. Pero realmente la formación en la parte justamente de estética de lo que estamos hablando, la hicimos nosotros. A nivel, en la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, a nivel local, en comparación con otros países, ¿cómo estamos en cuanto a formación, capacidad de los profesionales paraguayos? No tenemos absolutamente nada que envidiarle a ningún colega, absolutamente, Jorge. Y te puedo garantizar eso. Tenemos personas dentro de la sociedad muy bien formadas, personas
y actualmente que estamos trabajando inclusive con con mayor facilidad. Y algo que realmente nos puso contento es la formación, la apertura de los 2 lugares donde se van a realizar las residencias de cirugía plástica acá, que una está en el Instituto de Previsión Social y la otra está en el Hospital de Clínicas. O sea que dentro de 3 años tendríamos la primera promoción de cirujanos plásticos formados acá en Paraguay. Porque antes Antes no había formación. Y ahora vamos a tener en 3 años la primera promoción. La primera promoción. Eso es muy positivo, ¿verdad? Es muy positivo para nosotros. De que hemos avanzado así mismo. Hemos avanzado en ese aspecto. Así es que yo creo que paso a paso vamos a ir avanzando. Vamos a pelear por el tema de la ley de especialidades. Y quién no diría por el tema del colegiado médico. Yo en general la colegiación, por eso digo, tiene que separar, que depende de qué profesión, ¿verdad? En el caso de los médicos yo sí estoy 100% de acuerdo, ¿verdad? Por esto que ya hemos hablado. Y también considero yo que ustedes como sociedad, cuando saltan así unos casos mediáticos de denuncia, tendrían que también sentar una posición, ¿no? O un reclamo, reiterar esos reclamos que hacen al Ministerio de Salud para el control de esta proliferación de clínicas, no sé si clandestinas llamarlas, ¿verdad? Pero un toque de atención tiene que haber, ¿verdad? De hecho, justamente antes de empezar el programa te agradecí el espacio porque esto realmente hace que la población nos conozca, sepa con quiénes están tratando y como al inicio dijimos, una persona que piensa en cirugía debe pensar en buscar a miembros de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. ¿Dónde yo consigo esa información? ¿Es que entro en el portal, digital? Hay una página web que es www.cirugiaplástica.com.py y la otra es una página en Facebook que creo que tuvieron ahí un zócalo en donde se ve totalmente la lista de miembros, todo. O sea, va a obtener información ahí, inclusive hay muchos contactos con pacientes, donde los pacientes nos escriben mensajes y básicamente los colegas nos encargamos de ir respondiendo algunas inquietudes de los pacientes. Es fundamental, yo supongo que esa es una recomendación que usted como profesional, como médico, hace para las personas, ¿no? El resguardo, tomar todas las medidas, todas las precauciones antes, porque acá me da la sensación, corríjame si me equivoco, me da la sensación de que las personas miran precio, ¿verdad? Hacen esa relación. A esto, o sea, una cirugía X me va a salir 1000, pero con el otro me sale 500, entonces yo voy ahí. Pero ¿cuál es el riesgo, verdad? Claro, o sea, realmente lo importante acá, obviamente el precio no hay ningún ente regulador de precios, o sea, yo puedo cobrar esto y el doctor Jorge puede cobrar otro monto, ¿verdad? Pero lo más importante es la preparación del paciente, o sea, como médico, antes de realizarte una cirugía, deberías de hacerte un chequeo clínico. Casi siempre le enviamos inclusive al clínico para que con todos los estudios nos dé una autorización de la evaluación clínica. Obviamente después una conversación con el paciente donde hay un consentimiento y bien explicado de lo que ese paciente se va a realizar, porque eso también es otra cosa. Hay casos donde yo escuché de repente donde iban a entrar a operar solamente la nariz y terminó a operar de párpado, de cara, de todo, ¿verdad? Claro. Entonces hay un consentimiento del paciente y obviamente el lugar donde te vas a operar que tenga que tener sí o sí los mínimos requerimientos de seguridad con respecto para poder realizar una cirugía. Doctor Enrique Asta, gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, Jorge, gracias por la invitación y les recuerdo a todos los pacientes que una vez que quieran realizarse una cirugía plástica no duden, por favor, en consultar en la página de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, conózcanle a su médico, ahí tenemos el currículum de cada médico, así que nadie puede decir a esta altura con toda la información, con todas las redes sociales que existen, que no sabía y no tengo idea de quién era. Es así. Y la salud, la vida en primer lugar, ¿verdad? La vida en primer lugar. No podemos arriesgarnos a esta altura, ¿verdad? Teniendo toda la información, poner en riesgo, no corresponde, no tiene sentido. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, Jorge. Gracias. A la vuelta de la pausa, hablamos con Carmen Irala, secretaria general del Sindicato de Funcionarios de Copaco. ¿Cuál es la posición que tiene
este sindicato en particular en relación a este proyecto de ley que crea Micotic, el Ministerio de Comunicaciones y de Tecnología, el superministerio que generó tanta polémica y que la semana pasada se hizo una audiencia pública. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra, estamos en vivo, 22 y 18, 21 grados la temperatura en Asunción. Anunciábamos, ya está con nosotros Carmen Irala, secretaria general del Sindicato de Funcionarios de Copaco. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Sí, muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por el espacio a vos y a tu programa. Y buenas noches a los teleaudiencias. Es importante socializar esto que se pretende crear. Se presentó el proyecto de ley hace 2 semanas. Yo sé que estuviste porque vi las imágenes en la audiencia pública, llegaste a hablar. Hay una serie de dudas acerca de la pretensión de la creación que ya se instaló lo del superministerio, ¿verdad? Los medios de prensa le pusieron superministerio porque de hecho va a crear, va a fusionar 2 instituciones, SICOM, Senatic, y la preocupación que tienen ustedes desde Copaco es que cómo va a quedar Copaco en relación a todo este tema, porque le escuchamos al proyectista y dijo, no pasa nada, simplemente va a actuar de nexo con el Ejecutivo, pero parece que no es tan así. Nosotros preparamos un informe en relación a este tema, todo lo que implica la creación de lo que hoy se llama Micotic, Ministerio de Comunicaciones y de Tecnología. Veamos este informe. Micotic objetan proyecto y critican que fondos universales pasen a manos del superministro de Marino. El proyecto que plantea crear un superministerio y ponerlo en manos del sobrino del empresario A.J. Bierzi está marcado por un sugestivo silencio por parte de sus proponentes. No se discuten las principales críticas y todo indica que la intención es acomodar intereses sectarios y políticos. El tratamiento en el Congreso del cuestionado proyecto de ley se hace a tambor batiente. Ante las críticas y una fuerte presión de los medios, los diputados Arnaldo Samaniego y Ramón Romero Roa invitaron a una audiencia pública supuestamente para discutir y poner sobre la mesa los detalles del proyecto. Samaniego se recluyó en su oficina y rehusó dar explicaciones a la prensa. Mientras tanto, el diputado Romero Roa brilló por su ausencia. Pues me quedo todo el tiempo que quieran. Pero te buscamos muchísimo y no te podemos encontrar. No, estamos trabajando. Estamos trabajando full. Estamos trabajando full. Bueno, vamos a esperar entonces. Y los participantes de la audiencia pública para debatir el proyecto de ley que crea el Ministerio de Comunicación y Tecnologías de la Información Micotic manifestaron su total rechazo a la iniciativa. Las críticas apuntan a que en la práctica significará un aumento innecesario de funcionarios públicos, la total falta de garantías de que mejoren los servicios y, lo que aún es más peligroso, la regulación de los medios y las licitaciones en manos de una persona que representa intereses sectarios, el sobrino del empresario A.J. Bierzi. El documento que plantea unificar en una sola institución la SICON y la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información Senatix, además de manejar los recursos de Conatel y Copaco, adolece de críticas que rayan la ilegalidad, puntos que no han sido suficientemente explicados por los proyectistas. Como claramente se manifestó en la audiencia pública, no queda claro cuál será el beneficio de este proyecto. ¿Será como cambiar 6 por media docena?, dijo Juan Carlos Cáceres, presidente de la Cámara Paraguaya de Emisoras de Radio y Televisión. Fondos universales en manos de Bierzi, un botín apetitoso. De acuerdo al proyecto de ley, el superministro Alejandro Peralta Bierzi podrá disponer del 50% de los recursos que actualmente recauda Conatel en concepto de fondos universales. En los últimos años, este fondo fue destinado a dotar de cobertura y conectividad distintos puntos del interior del país, fortalecer servicios de telemedicina e incluso
mejorar servicios del sistema 911. Los fondos universales se obtienen mediante la recaudación de las tasas de explotación comercial de las telecomunicaciones. La Conatel recibe el 1% del ingreso bruto de los operadores. De dicho monto, se destina el 20% a los fondos universales, de los cuales el 50% se entrega a Senatix y el otro 50% a los proyectos que encara la Conatel y que tienen como propósito llevar conectividad a los lugares más recónditos del país. El rol de los fondos de servicios universales está muy bien definido en la ley que lo creó. Debe servir para subsidiar servicios públicos de telecomunicaciones, sea para mejorar la calidad o llegar a lugares donde normalmente no llegan, permitiendo invertir en donde la viabilidad económica no justifica la inversión enteramente privada. El uso y la regulación de estos fondos no debe convertirse en un botín apetitoso al servicio del administrador de turno. Bueno, está con nosotros Carmen Irá, la secretaria general del sindicato De Sinatel. de Sinatel, ¿verdad? Sinatel, sí. Carmen, te decía recién, estuviste en la audiencia pública. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes en relación a este proyecto? Bueno, la posición nuestra, hemos comunicado de que resulta interesante para nosotros, ¿verdad? Porque se están uniendo las tecnologías con las comunicaciones. Pero sí solicitamos la autonomía, así como dijeron que va a ser una conexión del ministerio con el Ejecutivo. Entonces, nexo. manteniendo Copaco su autonomía y bueno, eso es lo que pedimos ahora, que se mantenga la autonomía, que se mantenga la presupuestaria fuera del presupuesto general de la Nación. Entonces, todo eso, pero sí, acá hay una cosa que está pasando, ¿verdad? Porque en el 2013 se creó el Consejo de Empresas Públicas a través de la ley 5058, que tiene casi la misma función que va a tener este ministerio. Entonces nosotros estamos pidiendo la derogación de esa parte para entrar en esto, ¿verdad? Manteniendo nuestra autonomía, es lo que más pedimos, ¿verdad? Pero sí parece interesante porque de controles nomás ya Copaco está con controles, pero así también muchos controles, pero no hay inversiones para lo que necesita realmente Copaco en este momento, ¿verdad? Sí, nuestra posición es que de controles no tenemos miedo ya, Claro. pero sí necesitamos las inversiones. Y yo creo que este nexo de lo que ellos hablan y que en el día de mañana es para nosotros una esperanza también para esta empresa, que es la única empresa del Estado paraguayo. Y ojalá sirva a este ministerio también, ¿verdad?, para que sea realmente una conexión con el Ejecutivo, exclusivamente con el Ejecutivo decimos, y que le dé la importancia real a esta empresa, que busque la necesidad de esta empresa y darle la inversión y la inyección necesaria para esto. Porque nosotros, la única empresa del Estado que tiene competencia es Copaco Box, porque acá no podemos sacarle a Box porque es una multinacional que los trabajadores apoyamos en su momento para la compra por $3 millones y con la esperanza de servirle al pueblo paraguayo también en la multinacional. Y sin embargo, se está dejando caer mucho también Hola Paraguay, que es Vox, que es también 100% de los paraguayos. Entonces, esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero, claro, nosotros convengamos, y me parece importante hacer la salvedad. Sí. Cuando revisamos el proyecto, en general, uno está de acuerdo si hay una intención de mejorar, como decís vos, de fusionar estas instituciones para darle mejores resultados, efectividad, etcétera, etcétera. Pero lo que nos llamó la atención es que, y yo coincido, no sé si lo dijiste vos o de otro sindicato, que se tiene que hacer otra audiencia pública, porque quedaron dudas, sobre todo porque el proyectista solamente habló ahí, en la audiencia pública. Nosotros le hemos buscado en la radio, le hemos invitado acá al programa porque yo decía, es la primera vez que el que presenta un proyecto de ley no quiere hablar, porque generalmente el que presenta su proyecto lo defiende, socializa, y acá hay dudas, ¿verdad?
Por ejemplo, ¿hasta qué punto realmente se va a respetar eso que ustedes están planteando, lo de la autonomía de Copaco? ¿Es realmente así como dicen, de que solamente va a cambiar o este ministerio que se va a crear va a ser de nexo con el Ejecutivo? Cuando decimos nexo con el Ejecutivo, ¿qué implica? El presidente de Copaco, ¿a quién le tiene que rendir cuenta? Al ministro, al ministro, no ya al presidente de la República. Entonces, cuando le tiene que rendir cuenta al ministro, está sometido al ministro. Entonces, ¿cómo también ese mismo ministro va a tener el control de un ente regulador, que es Conatel? Ese ente regulador también regula Vox y regula otras compañías telefónicas. Sí. O sea, estas son las cuestiones que me parece muy importante y yo valoré, lo dijimos, cuando se convocó a esta audiencia pública. Sí. Pero la información que nosotros tenemos es que parece que mañana ya quieren plantear sobre tablas y tratar este proyecto de ley a tambor batiente. O sea, ¿cuál es el apuro cuando todavía se tiene que discutir y hay tantos puntos que se tienen que aclarar? Por una cuestión de respeto a ustedes los trabajadores de Copaco, tanto de Conatel y de los otros ministerios, porque convengamos que el ministro de Senatic, David Ocampos, quien estuvo en la audiencia pública, dice en realidad acá la Senatic es la secretaría que hoy debe convertirse en ministerio y en todo caso que la SICOM dependa de ella. O sea, ahí tampoco se ponen de acuerdo en lo que se pretende. Por eso yo digo, te pregunto si fuiste vos, tu sindicato, otro que planteó hacer otra audiencia pública. Claro, acá nosotros planteamos luego que se incluya dentro de la ley que se saque la ley 5058 en primer lugar. Si es que eso no está saliendo, entonces vamos a tener otro control más nomás. Que la ley, o sea, 5058 ¿cuál es? Crea el Consejo de Empresas Públicas. Ajá. El Consejo de Empresas Públicas a través de la Dirección de Empresas es la misma cosa. O sea, prácticamente era una conexión con el Ejecutivo también, pero ahí figuraba 5 ministros o 3 ministros que estaban ya, Obras Públicas, estaba Agricultura y Ganadería, está también el Procurador, está el Ministro de Hacienda también que estaba dentro de eso, que a través de la Dirección de Empresas Públicas se conectaba a Copaco, o sea, el presidente de Copaco presentaba proyectos, y todo se regulaba por ahí, ¿verdad? En ese caso es la misma función que va a hacer este ministerio. Nos parece interesante por el tema de que va a haber un representante nomás ya, un ministro, no ya un consejo de ministros, pero nosotros queremos que la ley 5058 ellos revisen. Nosotros planteamos que en el proyecto no figura la derogación de la 5058. No figura ahí. También nos preocupa de cómo va a figurar la ley 2051, ¿verdad? La ley 2050 de contrataciones públicas que no le permite competir en tiempo y forma, adquirir también equipos tecnológicos, ¿verdad? Para la actualización de los servicios de Copaco y Vox. Entonces, eso es lo que nosotros queremos asegurar con este ministerio de cómo va a trabajar en esa parte de la ley 2051 para la adquisición de equipos tecnológicos en tiempo y forma, ¿verdad? Que tampoco figura en el proyecto de ley. Que tampoco de tenemos ahí dentro del proyecto, claro, porque eso sería un reglamento después dentro del ministerio, ¿verdad? ¿Cuál es la relación hoy? Copaco no depende de ningún ministerio hoy. No depende. O sea, depende, pero depende a partir de esta ley, de la ley 5058 del Consejo de Empresas Públicas. Pasa que la figura de Copaco es una figura así medio así como la de SAP, medio híbrido, empresa mixta, pero en algún caso, no digo tu caso, pero cuando el presidente, tampoco digo, me refiero al actual, les conviene, dice somos empresa privada, cuando no les conviene dice somos empresas públicas, al final ¿qué son, verdad? Sí, la verdad que este gobierno dejó mucho caer también Copaco con la ayuda de las autoridades, ¿verdad? Nosotros necesitamos en este momento administradores honestos y patriotas, como yo siempre digo, ¿verdad? Necesitamos. ¿Quién va a ir ahora a Copaco, entre paréntesis? ¿Qué información tienen? Se escucha, se tilda por lo que se dice en el diario, sabemos, ¿verdad? No, pero hasta el momento por la prensa. Pero hasta ahora, Carmelo dijo de que está como... Conatel, para Conatel. ¿Y para Copaco quién se maneja? No, la verdad que yo sería
Ajá. muy prudente en eso de decir nomás, ¿verdad? Nombre, hasta el momento no se escucha, pero ojalá hay todavía gente honesta y patriota dentro de la compañía, ¿verdad? Entre los compañeros. Entonces confiamos que se busque uno de la casa. Yo reconozco que que conozca realmente y que sea... Reconozco que en este gobierno marcaron la diferencia, por ejemplo, en INC, marcaron la Sí. diferencia en Petropar, en Senavitat, pero en ESAP, cuando estuvo Ludovico, que lo tuvieron que sacar, creo que involucraron algunos hechos de corrupción, y en Copaco, el que estuvo inicialmente también, creo que lo sacaron porque estuvo salpicado en algún hecho de Sí. corrupción, y el que está ahora como que no tuvo mucho protagonismo, como que no... Estas dos instituciones, yo no sé si por la misma figura de empresas mixtas, que los roles como que no son, no sé si pasa por allí o pasa por, como ustedes dicen, una persona que entienda el sector, que sea honesta, que le ponga empeño a sacar adelante una empresa que es nuestra de los paraguayos como es Copaco, ¿verdad? Así mismo, Jorge, Sinatel, el sindicato, fue en su momento quien denunció el tema de Rogelio Benítez para sacarle justamente por un tema de combustible que teníamos ahí, que casi hizo el triple, ¿verdad? Ujú. Para 2 años. Nosotros habíamos denunciado y hemos luchado hasta sacarle también a este señor de la Copaco, ¿verdad? En este sentido, nosotros también habíamos confiado en este señor que iba a venir a hacer también. Como siempre entran y dicen, bueno, vamos a hacer crecer, fortalecer, vamos a ayudarnos siempre. Pero en este momento le estamos denunciando también a él, ¿verdad? Eduardo González. A Eduardo González, al ingeniero Luis Cardoso y a Horvath, los firmantes de unos contratos groseros son los contratos que están haciendo a través de Vox, de compra directa. Y bueno, son cosas que le decimos también a la Fiscalía que le dé importancia, porque es grande el perjuicio que está Tengo haciendo. que ir a la compañía. pausa. A la vuelta vamos a escuchar una parte de, por fin habló, por lo menos ahí en la audiencia pública, si no hablaba en la audiencia pública, donde iba a hablar lo que decía Arnaldo Samaniego en relación a este proyecto de ley. Ya venimos. Sí. Bueno, seguimos en la caja negra, estamos en vivo 22:38. Vamos a compartir lo que en la audiencia pública que se hizo la semana pasada intentaba de explicar el alcance de este proyecto, porque él figura como el principal proyectista. Entre paréntesis, Carmen, vos sabés que Sí. 6 diputados firmaron este proyecto y creo que 4 ya se retiraron, pidieron retirar su firma del proyecto porque dijeron que se hicieron asesorar y no estaban de acuerdo con el contenido finalmente del proyecto en sí. Y quienes estuvieron allí, de los 6 que firmaron, fue el principal proyectista, Arnaldo Samaniego, y Norma Camacho, Sí. que es una diputada del Encuentro Nacional que estuvo en esta audiencia pública. Esto fue lo que decía Arnaldo Samaniego. Más que satisfecho, realmente esta audiencia fue muy enriquecedora, desde el momento en que los aportes surgieron de sectores específicos en el área que tocamos hoy, ¿verdad? Desde el lado de las telecomunicaciones, opiniones, aportes desde el área de comunicaciones, telecomunicaciones, en fin, todos participaron, dieron su aporte y eso vamos a elevar a la comisión como para ir dando un formato más adecuado a las exigencias de esta área específica que son las comunicaciones y las tecnologías, la información. En el proyecto, en el artículo 27, reza justamente que la relación de Conatel y Copaco con este ministerio es formal. Es formal, no genera dependencia. Es más, este ministerio pretende, el proyecto que crea este ministerio pretende que este a su vez sea el nexo entre el Ejecutivo y las instituciones. La empresa, cuyo único accionista del Estado, Copaco, y la Conatel, que seguirá siendo ente regulador, que ambos tengan como enlace al Ministerio de Tecnología y Comunicaciones. No genera ningún grado de dependencia, sino una suerte de coordinación sería. Ahora la tecnología y la comunicación sí lo vamos a unir, no mezclar, para que se pueda desarrollar políticas en esa área del gobierno mucho más coordinado, y eso va a arrojar resultados resultados mucho más positivos. Tiene con su visión, misión, con su presupuesto, con su anexo de personal, mantienen todo.
El de tecnología estaría en el viceministerio de tecnología y el viceministerio de comunicación, que atendería el como área. viceministerios. Sí, lo que hoy funcionan como ministerios, secretarías con rango de ministerio, pasarían a ser viceministerios. Y con Anatel y Copaco solamente la relación formal. O sea que este ministerio sería el nexo con el Ejecutivo de ambas instituciones. Justamente esos fondos ya están establecidos por ley, pertenecen a fuente de financiamiento para la CENATICS. Y bueno, tratar de hacer cumplir y dinamizar eso. Bueno, esto es lo que decía Arnaldo Samaniego. Él menciona el artículo 27 del proyecto de ley. ¿Qué dicen ustedes al respecto, Carmen, desde Copaco? El artículo 27 nosotros estamos cuestionando, ¿verdad? Donde dice, mientras que el Estado tenga participación accionaria, ¿verdad? O sea, ahí nos deja una duda. Mientras dice, ¿verdad? Entonces nos deja una duda, ahí, claro, nos deja una duda de que en cualquier momento puede salir del Estado paraguayo, como sería la privatización o algo, o venta, ¿verdad? O sea, que ustedes no quieren eso. Claro que no. Nosotros tenemos, en eso siempre vamos a decir que tenemos toda la tecnología, los servicios, solamente falta la actualización de compras en tecnologías, ¿verdad? Que nos está atando un poco la ley 2051, como siempre decimos. Pero en el artículo sí, nosotros pedimos que se saque esa parte, que se deje solamente donde dice, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, mientras el Estado dice, ¿verdad? Nosotros dejamos solamente hasta la vigencia que es bastante lagunas legales que guardan la funcionalidad de estabilidad jurídica que puede perjudicar los intereses de la compañía, que en base a los argumentos esgrimidos y para mayor exactitud, claridad y la ley y entendimiento, sugerimos el desprendimiento de Copaco S.A. dentro del artículo 27 del proyecto de ley establecido de manera independiente a través de un artículo determinado, relación donde dice que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las relaciones de Copaco S.A. con el Poder Ejecutivo se canalizarán a través de este ministerio. Sí. O sea, que se quede hasta ahí, no que y mientras sea del Estado. O sea, ¿eso le llegaste o no? ¿Eso lo hicieron después de la audiencia pública o ya lo planteaste ahí o no, en la audiencia nosotros ya pública? presentamos ahí en la audiencia pública. Yo di una lectura porque firmamos Sinatel con todos los gremios también de Copaco. Hemos, acá puedo mostrar, ¿verdad? La firma de todos los gremios de Copaco y presentando nuestra preocupación al respecto y para que se incluya dentro de la ley todo lo referente de la ley 5058, o sea, pidiendo la derogación del artículo. Tenemos lo que decía también en la audiencia pública el ingeniero Nilton Amarilla, él es jefe del gabinete técnico de Copaco. A ver. Copaco se haya ligado al Poder Ejecutivo a través de este Consejo y teniendo en cuenta que Copaco está en un plan de alta competitividad en el mercado que le toca, en el sector de las telecomunicaciones, este mecanismo de relacionamiento realmente nos resulta un tanto engorroso. ¿Por qué? Porque nos quita competitividad y, si se quiere, hasta representa un lastre, para tener mayor eficiencia en la administración de la cosa pública. Si bien es cierto, estamos totalmente de acuerdo que deberían de existir mecanismos de control que hagan que la cosa pública sea cuidada en la forma que se debe. Pero este mecanismo de control no tiene por qué sacar eficiencia y competitividad a una empresa que tiene recursos y tiene capacidad para realmente ofrecer servicios de primera calidad dentro del mercado. En ese sentido, nos gustaría, porque en el proyecto de ley, en el artículo 27 exactamente, donde se refiere al nexo que va a establecer este ministerio de Copaco para con el Ejecutivo, nos gustaría realmente que en el punto donde se refiere a que ese nexo se va a dar mientras el Estado posea el paquete mayoritario de esta empresa, sea realmente extraída del texto
por el hecho de que se subentiende que a corto plazo podría, digamos, el Estado dejar de ejercer, digamos, propiedad sobre estas empresas, lo cual trae, digamos, a colación la posibilidad de una privatización, con lo cual, digamos que genera mucha tensión social, laboral, y no genera un ámbito adecuado para poder, digamos, trabajar con eficiencia. Este planteamiento, Carmen, que hicieron ustedes y que menciona acá el ingeniero Nilton Amarilla, ustedes ya lo hicieron por escrito. Arnaldo Samaniego decía, fue una audiencia positiva, rescatamos algunos puntos que lo vamos a elevar a comisión. Pero ustedes quieren tener la certeza de que efectivamente estas sugerencias de ustedes se va a introducir al proyecto de ley antes de... Porque lo que yo te decía, se presume, pasaban a mí la información de que querían ya esta semana liquidar, aprobar y tratar en diputados. Con todo el escándalo ahora de lo que pasó con el tema Ibáñez, creo que eso se desinfló, pero hay una intención de aprobar ya lo más pronto posible este proyecto. Sí, esa era al principio nuestra preocupación, ¿verdad? Porque se está haciendo las cosas rápidas, presentando proyectos rápidos para que salga. Entonces, a nosotros nos pidieron, bueno, vamos a hacer, nos reunimos con los gremios también en el sindicato y firmamos, leímos el proyecto de ley del ministerio y presentamos nuestra propuesta, ¿verdad? Que tiene que incluir dentro de la ley. Pero como vos decís, sí, empezó una audiencia pública, pero necesitamos más audiencias públicas, necesitamos socializar más este proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la seguridad también como Copaco, que va a estar fuera va a tener su autonomía, que nosotros estamos solicitando acá por nota y que entregamos en la audiencia pública antes que empiece también. Entonces, yo creo que tenemos que tener nosotros los trabajadores también esa seguridad, y como sindicato seguir velando, que es la compañía del Estado paraguayo, y que en algún momento se fortalezca, como ya estamos escuchando de la boca del presidente electo, ¿verdad?, de que va a fortalecer Copaco, pero que nos dé la seguridad de que este ministerio sí va a darle la importancia necesaria a la empresa del Estado para que esto se fortalezca, pero que nos dé también la seguridad de que no sea un control más y que no nos saque de la ley 5058. O sea, sería un control más nomás y no así. O sea, Copaco ya no necesita control, necesitamos inversión. Claro, pero ahí que es donde lo que falta una definición, porque cuando vos decís control más, cuando se habla de una cuestión formal nomás, pues dice el proyectista Arnaldo Samaniego. Sí. Pero ¿qué implica esa cuestión formal nomás de que Copaco va ahora a tener que rendirle cuenta al superministro, al ministro de Micotic, que ahora parece no se va a llamar Micotic, sino se va a llamar Mitic nomás, porque Micotic es un producto... El pedido que ellos hicieron era que va a ser una conexión entre Copaco y el Ejecutivo, ¿verdad? Por eso siempre nosotros también hablamos de que el administrador electo para Copaco tiene que ser una persona que conoce realmente, que se interese realmente de lo que necesita Copaco, que sea honesto por sobre todas las cosas y patriota, como siempre decimos, ¿verdad? Que sea una persona que realmente quiera llevar adelante todo lo que tiene, las bondades, los servicios que tiene Copaco, ¿verdad? Entonces, por ese lado, yo creo que es interesante. Yo siempre en línea general, ¿verdad? En línea general es interesante. Pero hace falta seguir debatiendo. Yo voy a hacer una pausa cortita, última de la vuelta, seguimos y cerramos este tema. ¿Sí? ¿Te parece, Carmen? Sí, ya venimos. Bueno, último bloque ya acá en la Caja Negra para ir redondeando y cerrando el tema que estamos desarrollando con Carmen Irala de Sinatel, uno de los sindicatos de la compañía paraguaya de comunicaciones Copaco en relación al proyecto de ley que crea Micotic. Van a cambiar el nombre, ¿verdad? Micotic. Sí, van a cambiar a Mitic. Mitic. Sí.
No, el Micotic es un producto que trata los hongos de los perros, me Sí, parece. Entonces creo que quieren sí. cambiar el... Ya nos dijeron que quieren cambiar. Sí, es se el nombre pidió de un eso, se medicamento. pidió, sí. Lo otro, en la audiencia pública me pareció a mí, de Conatel no habló nadie. No. Y sin embargo, ellos tendrían que hacerlo, porque cuando nosotros leíamos parte del proyecto de ley que se presentó, se menciona, por ejemplo, que este ministerio va a manejar el 50% de los fondos universales. Así mismo. Entonces, y sabemos y mostrábamos en el informe que compartíamos hace rato, en qué se destinan los fondos universales, que es para potenciar a las comunidades donde las compañías telefónicas no ven un negocio rentable. Entonces, para que llegue tecnología y telecomunicaciones en esa zona, se usa esa parte del dinero que se recauda en concepto de fondos universales. Y 50% va a ir a Micotic. Nosotros queremos saber para qué van a hacer con esa plata. ¿Es para gastar en otras cuestiones o es para potenciar tecnología? Estos pues son los puntos que nosotros le invitamos otra vez hoy a Arnaldo Samaniego y no podemos hablar con él, ¿verdad? No sé si no quiere socializar, quiere hablar ahí nomás un discurso en general en una audiencia pública, a lo mejor está jugando fútbol, pero es importante que ustedes también estas dudas que tengan o que tienen, para darle tranquilidad y se aclare, ¿verdad? Porque hay un montón de cosas que quedaron flotando, ¿verdad? Un montón de cosas que quedaron flotando en relación a este tema. Y también lo de Conatel, que a mí me llamó la atención que no haya participado, por lo menos, no sé si no nos percatamos nomás nosotros, que estuvimos ahí con la producción de la Caja Negra, si habló alguien de Conatel. Me parece que no, o sea, solamente sé que hablaron ustedes, tenemos incluso videos cuando vos tomaste intervención, cuando hiciste referencia a ese documento. Pero lo cierto y lo concreto es que este tema todavía se tiene que debatir mucho más por las dudas que genera antes que la claridad, por lo menos en esta última audiencia pública. Sí, por supuesto. Yo creo que tiene que seguir y tenemos que tener la seguridad de que estos fueron incluidos, ¿verdad? Los puntos que nosotros pedimos que se incluya dentro de esa ley de MITIC o de Micotic, ¿verdad? Sí, como decís, Jorge, y Teleaudiencia, Copaco es una empresa muy generosa también con el Estado y que el Estado nunca se preocupó por esta empresa de telecomunicaciones. Y yo digo que decimos nosotros los trabajadores del por qué. Si es una empresa de telecomunicaciones que todo el día tiene toda la infraestructura que es grande, la infraestructura de Vox también, entonces ellos son los que nos están preocupando, el gobierno es lo que nos está preocupando por estas telecomunicaciones, ¿verdad? Por entonces potenciar, ellos están, por potenciar la empresa. por ¿Cuántos fortalecer. funcionarios son ustedes ahora en Copaco? Ahora estamos 3.655 funcionarios. 3.655. Sí. Ahí entra Vox Y también. Sí, entra, no, Vox no entra, es aparte. Casi 500 funcionarios tiene Vox. Pero una empresa multinacional que teniendo toda la infraestructura y teniendo la posibilidad de una compra directa también por Vox, yo creo que no hablan ellos de Vox, pero nosotros sí queremos que se fortalezca, porque ¿quién es la empresa que está? ¿Pero el actual presidente de Copaco es el presidente de Vox o no? También, sí. Entonces ahí es cuando se da el conflicto de intereses, cuando Así se crea Micotic, cuando va también ser nexo de manera formal, como dice Arnaldo Samaniego de Conatel, que es ente regulador. Por eso las telefónicas van a decir, ¿cómo va a ser ente regulador? Se van a autorregular. Pues hay tantas dudas todavía que se tienen que aclarar. Carmen, nos tenemos que ir. Sí. Gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Así que tenemos mucho que hablar, Jorge, todavía sobre este tema. ¿Sobre este proyecto o otras cuestiones? Claro, sobre este proyecto y varios temas también que ustedes me parece que tienen otras denuncias. Sí, una denuncia formal. Vamos a hacer después, en otro capítulo de La Caja Negra. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes. No se muevan de Unicanal. En instantes viene Oscar Lovera, hace Escena del Crimen. Buenas noches.